Nosotros nos hemos convertido un poco en voceros de algunos padres que están siempre luchando por tener a sus hijos. Desgraciadamente hemos venido viendo y nosotros, desgraciadamente, solo podemos tocar temas de gente que de alguna forma u otra está vinculada al ambiente público, mas no de tantos miles de casos, porque no es lo que nosotros hacemos, que pasan por las mismas circunstancias. Esta vez se trata de el manager de futbolistas, Elio Casareto Werner. Él es manager de futbolistas como Carrillo, Paolo Hurtado, Carlos Zambrano. Este señor es denunciado por la madre de su hija. Se acercó a nosotros, la señora Milagros Paz Soldán, porque dice que ellos tuvieron 8 años entre convivencia, entre noviazgo, 8 años, y tuvieron una hija que hoy tiene 6 años. Una hija a la que no ve. Y el señor Casareto ha puesto una demanda por tenencia. Él quiere tener la tenencia y la custodia de la niña. Y Milagros piensa que como madre ella también tiene ese derecho. Él un día en pandemia, que se la llevaba solo los fines de semana porque así lo habían acordado de palabra, no lo habían puesto por escrito, él se la llevó a Santa Eulalia donde vivía y en la época de pandemia nunca más la retornó a su casa, le mandó una carta notarial diciendo que por pandemia su hija se quedaba a vivir con ella y así pasó, por más que ella se la ha pasado en los tribunales pidiendo que le devuelvan a su niña, no lo ha conseguido. Porque a pesar que ella presenta, digamos, algunos documentos a los jueces, presenta, digamos, no sé el término legal, cómo se llaman estos documentos que se presentan para, medidas cautelares, perdón, ¿no? Por más que se la conceden por poco tiempo y luego vuelven a estar en su contra. Esta es la historia contada por la señora Milagros Paz Soldán, que habla de este representante de jugadores muy conocidos, todos mundialistas. Porque no es normal que a una madre le nieguen la tenencia de su hija. Pero la tenencia está judicializada. Finalmente el tiempo pasa, ¿no? Entonces a mí nadie me va a devolver el tiempo que yo he estado sin mi hija. Estos 2 años nadie me los va a devolver. Falta una parte de mí, o sea, es mi hija. Y nunca voy a dejar de luchar por ella. Quien llora es Milagros Paz Soldán, una mujer que viene hace 2 años luchando para poder retomar la vida que tenía con su hija, una niña que hoy tiene 6 años. Milagros cuenta que nunca se imaginó que la persona que alguna vez amó podía haber sido capaz de arrebatarle a su pequeña. ¿Quién es tu expareja? Elio Casareto Werner. Él es representante de futbolistas. Representa a Paolo Hurtado, a André Carrillo, a Carlos Zambrano, entre otros más. Como lo escucha, un pez gordo en el mercado del fútbol nacional, Elio Casareto es representante de jugadores de la selección, como Carlos Zambrano y André Carrillo, que jugaron hace unos días contra Marruecos y la Alemania, también del ampallado Caballito Hurtado. La cercanía y familiaridad con estos jugadorazos de la blanquirroja es evidente. Cuando Elio Casareto y Milagros Paz Soldán se conocieron, eran parte del mismo grupo de amigos, se enamoraron, se volvieron pareja, sentían que eran el uno para el otro y ni los constantes viajes de Elio apagaban el fuego de su relación. Nosotros decidimos ser padres y a raíz de que nace Gia es que nosotros nos mudamos a vivir juntos. Esto sido en el 2016 y hemos vivido juntos hasta el 2020, que fue donde yo di por terminada nuestra relación. Sin embargo, después de algunos años, según Milagros, ya la relación no daba para más. Ella cuenta que sus abogados le recomendaron no abandonar el departamento donde vivían hasta que Elio le firme un compromiso de conciliación, firma que nunca llegó. Teníamos de mutuo acuerdo, antes de firmar el acuerdo, o sea, de palabra, digamos, que para que mi hijita se vaya moldando al proceso de separación,
cada uno iba a tener exclusividad un fin de semana con la niña. Fines de enero del 2021, uno de los fines de semana que a él le tocaba a mi hijita, yo me despido de mi hija y le digo, chao mi amor, diviértete con tu papá, chao mamá. Y ahí, ese fue el momento en el que se la llevó. Es en ese enero del 2021 donde la peor pesadilla empieza para Milagros. Era separada de la personita que más ama en el mundo y quien se la llevaba, según esta mujer, era su propio padre. Recién el día domingo, en la noche, es que llamo a mi hija con bastante insistencia y me contestan y mi hija me cuenta que está en Santa Eulalia. ¿Cómo te ha llevado tu papá si es que yo no te he dado autorización? Al día siguiente me llegó una carta notarial informándome que por el estado de emergencia en la segunda ola de COVID había decidido llevársela para que esté mejor cuidada y que era indefinido. Y ahí empieza a ejercer él una tenencia ilegal y arbitraria de mi hija. Desde ese momento, Milagros empezó a vivir un calvario. La pena la destruía por dentro, cayendo en una agonizante espera. Meses después, Elio permitió que vea a la niña en visitas de solo pocas horas. Me exigía prueba molecular para poder ver a mi hija. Todo bajo supervisión de 2 nanas, todo grabado, con cámaras que estaban ocultas, grabando todo, con él dando vueltas por la casa. No me dejaba ni siquiera llevarla al baño. Empezaron a estar envueltos en una batalla legal. Según Milagros, no se explica cómo la justicia no le daba la tenencia, a pesar de que en sus pericias no encontraban nada malo, solo le otorgaron días de visita. Pero con Elio, según Milagros, las cosas fueron de mal en peor, llegando a denunciarse mutuamente en muchas oportunidades. Yo lo denuncié por violencia familiar, porque no me permitía tener un vínculo con mi hija. Me dejaba verla, pero me dejaba verla encerrada en 4 paredes, en una cárcel prácticamente. Luego que se mudaron de Matucana a Miraflores, era igual. Pero dentro de este episodio, Milagros encontró una luz, pues le otorgaron la tenencia compartida de manera provisoria. Por fin ella sentía que su hija volvía a sus brazos. En consecuencia, ordenaron la tenencia compartida a favor de ambos padres, debiendo la solicitante externar a la niña de la casa del padre cada 15 días del mes. Obviamente yo inicié el proceso porque estaba yo con ella, pero él nunca quiso acatarla, digamos, nunca la aceptó. La retorné a la casa de su papá, se la quedó 15 días, un día a las 6 de la tarde la fui a recoger y bajaron sus abogados, bajó él, diciéndome que me asesore bien, que qué mal informada estaba, no me iban a entregar a mi hija. Aunque solo fueron 15 días que pudo estar con su hija, según narra Milagros, Elio Casareto y su defensa no volvieron a dejar que la niña se vaya tantos días. Y para ella, de manera misteriosa y hasta extraña, consiguieron una nueva resolución. Ellos apelaron a la tenencia compartida y hubo justamente al poco tiempo una tenencia matucana en donde la jueza dijo que para ella no estaba claro la resolución de tenencia compartida porque se prestaba a confusión. Omiten tenencia compartida y ponen que la madre deberá recoger a la niña cada 15 días de un día para otro. Fuimos a buscar a Elio Casareto para escuchar la otra parte de la historia. No lo encontramos. Lo llamamos por teléfono y solo atinó a decirnos esto. Pero la tenencia está judicializada. Estoy jugando cartas con mi hija. ¿Tú crees que me puedo volver a llamar? Por otro lado, su abogado Cristian Beltrán, en lugar de despejar dudas de por qué Elio Casareto tiene la tenencia de hecho y por qué la madre solo puede ver a su hija un fin de semana cada 2 semanas. Esto es un tema de hace 2 años que está judicializado. Todos estos procesos son reservados. Yo como abogado no puedo divulgar situaciones judiciales. Yo respeto mucho las órdenes judiciales, pero no respetarlas como lo deben saber también el programa de ustedes. Puede haber órdenes de captura o que te levanten una querella o esto. Cuando hay temas judiciales es muy difícil entrar en una situación del periodismo. Les recomiendo que tengan cuidado con estas cosas. ¿Usted sabe por qué el señor de un momento a otro se llevó a la niña a vivir a Santa Eulalia sin consultar a la madre? No, esas cosas no son así. Esas cosas ya están sometidas al Poder Judicial. Ustedes no son la autoridad indicada para poder dilucidar estas cosas, ¿no? Ustedes son periodistas. La defensa de Elio Casareto no sabe qué decir cuando se le pregunta por qué su defendido se llevó a la niña sin el consentimiento de su madre. Evade la pregunta cuando le consultamos por qué Elio tiene a la niña y se escuda con que todo está judicializado. Del otro lado,
está una madre pidiendo poder vivir con su hija. Esta batalla no tiene tregua y en el medio de los líos legales, una niña que no entiende por qué papá y mamá pelean.